A ver, yo no quiero a ya lo Guillermo N. dijiste al aire. ¿Quién es? Ya lo dijiste al aire. Sí se puede decir. Mira, legal. Acaba de decirle uso que sí. Sí, legal. Se puede sí, decir. sí. Se puede decir. Guillermo Álvarez Cuevas. Guillermo, esa es la labor del periodismo, informar. Si no, no se entiende quién es Guillermo N. La relevancia. No se entiende quién es Guillermo N. ¿Sabes qué pasa? Es que puede haber, a ver, fíjate nada más, yo me acuerdo, trabajé años en periódico, años como tú, y nos hacían revisar cuestiones legales. Sí. Oye, el uso es para las autoridades, La labor de un periodista, y yo no me asumo como los grandes periodistas, no sé, y de oficio soy el mejor, pues es informar. Compadre, ¿tú me puedes decir quién es Guillermo N? Sí, pues ¿Quién? El que fue presidente de la cooperativa. Ya que ya se puede decir, ¿quién es? Guillermo Héctor Álvarez Cuevas. Ah, ya, por Dios. Y la relevancia del caso de este lado viene Es que si no decíamos, cumplíamos con la labor de informar. Sí, a ver. Pues no, lo que pasa es que no. hay procesos. Exacto. Hay procesos legales. El uso de Guillermo N es para las autoridades. Punto. No, y también para el Punto. inculpado Punto. también. Si no- y para el inculpado, de acuerdo. Para el inculpado. ¿Nuestra labor qué es, compadre? Nuestra labor es Informar. Así es. ¿Es fulano de tal? No, pues sí. Ok. Es decir, entonces, que tiemblen los Billy Boys, que tiemblen los jilgueritos, que tiemblen los que estuvieron en nómina del Billy. Tarde o temprano a la cárcel iba a dar. Y tarde o temprano, sus jilgueros, sus esbirros, sus lacayos, también van a caer. sus monos alados. No, es que en estos días vio. La bruja del este. Sí. Monos alados. Es que digo, si no sabíamos que Guillermo N iba a decir yo, pues cambiemos del tema, no entiendo quién es. Nuestra labor era informar. En fin, bueno, Guillermo Álvarez Cuevas, entonces, para que la gente sepa, porque incluso me habló mi tía Monchita. Oye, mijo, estoy viendo que Guillermo, yo no sé, tía, tampoco, si los medios no me especifican, pues no tengo idea. Luego los medios no saben ni de cuestiones legales, pero bueno, nosotros sí. Ok, no, ya me lo explicó, es el término de las autoridades. Bueno, Sí. ¿dónde lo agarraron? Al sur de la Ciudad de México, la zona del Pedregal, muy cerca de aquí. Muy cerca de aquí. ¿Zona residencial? Sí, ¿En su casa? tenemos un video incluso, ¿no? Pero ¿sí? estamos esperando, obviamente, ese protocolo para poder ponerlo Pero al aire. describieron un Sí. poquito el video. ¿Zona residencial? Zona residencial, Ok. en una residencia, absoluta tranquilidad. con absoluta tranquilidad. Incluso no se utilizó la fuerza Nada. y se le leyeron los sus derechos. Hablando de eso, Él abrió la dentro de los puerta. derechos, él abrió la puerta. En 1 minuto 30 segundos de video que está en nuestro poder, se leen los derechos. Él abrió la puerta a un Sí, sí, sí. multimillonario. Ya fue sabía avisado. que iba por él, abrió la puerta. Ya sabía. Ya Iba por sabía, él, ya iba los- por él. los- Bueno, Álvaro, ¿Siempre estuvo acá en Pedregal? No siempre estuvo. Desde las fuentes que tenemos Héctor Huerta y yo, ¿Dónde estaba? siempre supimos que estaba en México, siempre, porque además, ¿recuerdas, Álvaro? Tenía una orden de búsqueda y captura de la Interpol por parte de 195 países. Muy al principio, León, a mí me informó una persona que lo vio en Chicago, en Illinois. Sí. Lo vio allá y después regresó a México y entiendo que fue sacado al país por otro personaje del fútbol en un avión particular. Entiendo que luego estuvo en una zona del Caribe De Brasil mexicano. también, en Cancún. Entonces, bueno, todas esas son versiones, Son versiones. de informantes, no corroboradas aún, y las autoridades no han dicho ninguna información al respecto de dónde estuvo, ni él ha declarado dónde estuvo. Entonces, pero todo esto se llevó con la mayor tranquilidad, le leyeron sus derechos, le entregaron la ¿De orden qué de se le aprehensión. acusa formalmente al señor? De 2 delitos. Digo, dos porque presuntos delitos. en los estadios le pueden gritar ratero. Los excooperativistas o los cooperativistas le pueden decir ladrón. Pero formalmente, ¿de qué se le...? Sí, de delincuencia organizada ¡Ah, y de no! operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es una orden de aprehensión, Álvaro, que viene desde el 29 de julio del 2020. Delincuencia organizada. Que es O sea, como la mafia. un cargo Lo que- mayor, ¿no? Lo Y que acaban sí es de un cargo aplicar mayor, sí. otra orden de aprehensión en este año, ¿no? Sí, por administración fraudulenta. Es decir, tenía orden de aprehensión de un juez federal y órdenes de aprehensión de jueces locales. Pero la captura el día de hoy está basada en esa
orden de aprehensión que giró un juez federal el 29 de julio del 2020. Delito federal mata delito local. Sí, y además es delito grave, es decir, tiene que ser vinculado a proceso. Y el ser prófugo de la ley, me imagino que también un poco ayuda, 4 años y medio, demasiado al poco caso. ayuda, por supuesto. Tiene que ir Al penal del altiplano. al Lo que penal sé del es que está altiplano. siendo trasladado en este momento al penal del y en altiplano. ese tema, ¿cuánto más o menos estipulan de pena si es que resulta ser culpable? Claro, los delitos pueden alcanzar penas de 30, 40, 50 años según lo que se compruebe, ¿no? O sea, Es que, hay ¿sabes una- qué? hay No, una- yo no me imaginaba a Woodward o Bernstein diciendo, Richard N. Bueno, ahí sí se hubiera sido él, porque se apellidaba, su Nixon. apellido empezaba con N. Bueno, nunca no se dejó identificar a Trump en el proceso que vivió, ¿no? O sea, fue. Lo que pasa es que plenamente- en aquel Decía momento... García Márquez, el verdadero periodismo no encuentra límites, La hay que ir delincuencia más allá. organizada, Álvaro, está basada en que 3 o más personas Sí. se unan y confabulen para cometer un delito grave. ¿Y él con cuántas estaba? Y con 6 personas que son las que desde ese momento, el 2020, ¿Y sabemos son, sus nombres? sí, Víctor Garcés, su cuñado que está en el reclusorio norte, Ok. detenido, su hijo, Guillermo Robin Álvarez, y otros 3 cooperativistas. Su hermano Alfredo. Su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y otros 2 cooperativistas, que en ese momento, digamos, a todos se les gira orden de aprehensión y como es considerado este delito grave, la delincuencia organizada, pues son 6 personas, por eso ese es uno de los delitos. Y el otro, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en el argot se le llama lavado de dinero. Totalmente. ¿El primer equipo Fuerte. corre algún tipo de riesgo en estos momentos? ¿El primer No, equipo? no, el equipo no, Ok. hasta donde lo que sé, mi querido Toño, porque esta era una administración que ya salió, ¿no? claro. Y desde el 1 de agosto del 2020, Billy Álvarez lo que hizo fue publicar un comunicado, decir yo renuncio, después de 32 años, una carta de Me renuncia acuerdo que dio una de entrevista 32 años a al uno de frente, ¿no? sus- Me dio una entrevista a Sí, unos periodistas de sí. confianza, ¿no? Y esa fue la única, Ok. y después videos que fue publicando a lo largo del tiempo en Periodista, sus redes ¿no? sociales, ¿no? Pero yo- Su hermano pero yo- se acogió al criterio de oportunidad. yo supondría- Alfredo Álvarez. Eso significa que colabora con las autoridades. Claro, Las totalmente, autoridades se no dio protege. información valiosa y se volvió a girar una orden de aprehensión. Exactamente. Bueno, claro, para bajar también pena, ¿no? Eso se hace para No, es negociar. que no dio información valiosa no. a las autoridades y por lo tanto se le reiteró la orden de aprehensión. Bueno. O sea, Hermano, quiso decir por que favor. sabía, pero no. Pero no Bueno, y Pero hay y Álvaro, para es la gente de, importante, para la gente de pie, hermano. la gente de pie. La gente de pie. La gente que. La gente que nos ve. Sí, que nos ve, por Que nos supuesto. escucha. Porque digo O una sea, cosa. usted no es gente de a pie. Usted está. Yo, yo ni carro tengo, imagínate. Por eso, Yo, sí, yo ni- Gente de aplicaciones móviles. Yo ni manejo, o sea. Pero digo, mucha gente nos ve con. Le pone saldo a su celular. Mucha gente humilde nos ve, a través de celulares nos está viendo. Esa gente, en términos sencillos, quiere la información más digerible. Que ese es el objetivo del periodismo, dar información lisa, llana y entendible. Por eso muchos periodistas a lo largo de la historia de su país han fracasado, porque se sienten intelectuales. En fin, ¿qué pasa con él? Ya lo agarraron, ya Sí. lo aprenden. Sí. ¿Va a la cárcel ya? Sí, lo primero es a la Fiscalía de la Ciudad de México, donde un médico legista revisa el estado de salud. Eso es un proceso para cualquier persona que es detenida. Y lo que continúa es, en este momento, el traslado al penal del Altiplano de Almoloya de Juárez. ¿Por qué al penal del Altiplano? Ahí han estado narcotraficantes, ¿no? Sí. Sí. Sí, es el penal de máxima seguridad, el número 1 del país. Ok. ¿Por qué ahí? Porque la orden de aprehensión fue girada por un juez de control con sede en el penal del Altiplano. Y- Esa es la razón por la cual hoy fue detenido por agentes federales. ¿El altiplano es por Jalisco? ¿Cómo? Almoloya de No, Juárez, Almoloya Estado de de Juárez, México. Estado de México. Leo, Ah, eso y de una México, duda. ok. En este caso, por ejemplo, porque él preguntaba implicaciones, quizás al primer equipo no, pero a nivel institucional, Sí. ¿se reabre alguna investigación? ¿Tienen que indagar? ¿Va a llamar, ¿Sabes va a ir qué alguien a pasa, declarar? Caro? Las acusaciones, sí, más allá de la investigación de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía de la Ciudad de México de Justicia, más allá de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, todas las agencias federales y locales que están en la investigación, todas estas vienen de acusaciones de los cooperativistas. Ah, ok. Vienen de denuncias de O sea, que los, ya de los eso fue cooperativistas. plenamente investigado, si- si lo Exactamente. estamos Ellos son los que aprendiendo. aportaron pruebas a lo largo de muchos años en la década entre el 2010 y el 2020. Y lo que yo contaba en Equipo F hace un rato es que era como una balanza de poder. Durante muchos años, con los gobiernos anteriores, con los partidos que estaban en el poder, se consideró por PRI y parte de PAN. los cooperativistas. El PRI y el PAN, ¿no? PRI y PAN, Sí, porque ok. estaban además en O sea, el PRIAN. Sí, Ya. exactamente. Digo, para informar Se bien, ¿no? consideró Para que informar bien. estaban ellos protegiendo, ¿no? Entre comillas. Por lo menos desde el punto de vista de los cooperativistas que acusaban a Guillermo Álvarez. Y cuando viene el cambio de poder y entra Morena en el 2018, lo que consideran los cooperativistas, claro, es que la balanza de poder cambió. Y ahí es justo
un año y medio, o Entiendo. Se casi hizo 2 años justicia. después. Sí, los que los Sí, protegían ya no tenían Ya. poder y él pero quedó viene de las a merced acusaciones de los cooperativistas, Ahora, Ok, todavía no ok, hay ok. una sentencia. encabezados por el No, no, ingeniero claro, por Víctor eso digo Velázquez. Se presenta ante el juez. Sí, porque la gente ya está preguntando cuántos años le van a dar. No, tiene, porque eso es importante decirlo, ¿no? La presunción de inocencia. Exactamente. Tiene 72 horas el juez de control para determinar la situación jurídica. Y hay dos sopas. O lo deja en libertad o lo vincula a proceso. Si lo vincula a proceso, entonces por los delitos, a pesar de la edad, puede ser que el juez determine que no hay ni siquiera posibilidad de arresto domiciliario, sino que se quede detenido ¿La prisión en el oficiosa penal. ¿Se amplió o sigue igual? La prisión Puede ampliarse el término a 144 horas, 6 días, pero en 72 horas se define la situación jurídica. Y ya sea la parte acusadora, que es la fiscalía, o la parte defensora, puede pedir la ampliación del plazo 3 días más. Ok. Pero digamos, en el transcurso de aquí al miércoles de la próxima semana vamos a conocer la situación jurídica de Billy Pero Álvarez. la situación jurídica, ¿qué quiere decir? ¿Que pasan a juicio? No, la Si- situación jurídica es si el juez dice, lo vincula te pongo a en proceso libertad o te Ajá. vinculo a proceso. Si lo vincula a proceso significa que el juez Ya, encuentra elementos detenido. Para que, ir a juicio, ¿no? para que el juicio se lleve en detención. Ok, Claro. perfecto. Sí, Ni siquiera total. podría ser incluso en arresto Usualmente domiciliario, los ¿no? juicios. Recordemos que dos personajes del fútbol están ahorita en prisión. Uno es Fidel Curi, del Veracruz, y el otro es Víctor Garcés, justamente por estas mismas Sí, denuncias. en el reclusorio norte, Víctor Garcés. Norte, ambos en el ¿Y qué significa, digamos, qué significa esto? Que hayan detenido a Guillermo N. Pues Álvaro, o sea, es un... ¿Qué impacto? Es un momento histórico para el simbólico fútbol tiene? mexicano. Es un momento Sí, histórico. y indudablemente, Ok. estás hablando Ok. de un ejecutivo del fútbol mexicano que durante 32 años se sentó en la asamblea de dueños del fútbol mexicano. Y estás hablando de Cruz Azul, que podría ser considerada la tercera marca más valiosa en el fútbol mexicano, detrás de Chivas y de Cruz Azul. Perdón, de América y de Chivas. Y justo eso, pues es un momento, es un cisma. Que Es decir, caiga un poderoso. Siempre, Sí. siempre es curioso, ¿no? Sí. Cuando cae un poderoso, ¿no te parece? Hoy últimamente los poderosos del fútbol mexicano o me los anda siguiendo Lolita o ya tiene rato, o el FBI les echa un ojo Ya tiene rato, ya tiene o algunos ya andan desaparecidos Mira, en España. yo le preguntaba- Últimamente, por eso el fondo de inversión pues quería saber cómo están las finanzas. Sí, está fuerte. Sí, no Digo, solamente por eso- las Por eso yo te finanzas. preguntaba lo de la investigación, porque Sí. no sé si, vinculándolo al proceso, poniendo el que sea el caso, ¿no? Sí. Que el juez decida que sea así, que haya un juicio, ¿podría salpicar a otra gente en Sí. otras instituciones, llámese Federación Mexicana? Digo, es una especulación, pero que pueda salpicar a otros. dependerá poderosos mucho también. de la declaración de Guillermo Álvarez Cuevas. O sea, él tiene que declarar y decir, a ver, a través de su abogado, De lo que negocia, esto ¿no? es lo De que... si comparte información valiosa. Sí, exactamente, y ¿no? Por años. ¿no? Y sobre todo, en un momento dado, que cuando concluya el juicio, ¿cuál es la sentencia? Porque incluso la sentencia puede ser el juez, después de un juicio, puede decir, es declarado no culpable, ¿no? Pero ahora, y eso ya es tu opinión, y no Sí. sé qué opinan, yo sí siento que ahora, como es un caso muy mediático, y que se puede utilizar para, se administra justicia, se va contra el poderoso también, la corrupción se ataca en México, etcétera, etcétera, podría ser tomado como una bandera de, pues a lo mejor tiene que ser una condena ejemplar. Sí. Si es que se consigue que hay una culpabilidad, ¿no? Sí, y además, digo, eso implicaría que pase el resto de su vida en la cárcel, ¿no? A ver, Por la edad. Claro, sí. compadre, León lo califica como un momento histórico. ¿Para ti qué significa o cómo lo significarías tú? Pues no deja de ser un asunto de una empresa, la cooperativa La Cruz Azul, que analizando la administración que tuvo el señor Guillermo N. en esta situación de Cruz Azul, tantos años que estuvo al frente, más de 30 años manejando. De 1988 a 2020. Entonces, en todo ese tiempo encontraron elementos como para presentar denuncias contra él desde hace años. Sí, muchos Unas no años. avanzaban hasta que llegó una que sí prosperó y salen las órdenes de aprehensión. Él también, acuérdate que en la Federación Mexicana de Fútbol se resistían a registrar a Víctor Velázquez como el nuevo Sí. encargado de la presidencia de Cruz Azul. En el momento de la 2 transición. años, casi 2 años no lo aceptaban en el club distinguido de los dirigentes respetables de la federación. No lo admitieron. El respetable es entre comillas. compadre. Sí, entre comillas. Como le hizo para arriba las manos, Doble comilla. no le hizo así. Pues, Con marcador. En ese grupo selecto de personalidades tan respetables, ahí faltaba definir esta situación y cuando ya aceptan a Billy Álvarez, después, No, a Víctor Velázquez. Velázquez, después ellos se enteran que
Bueno, pues a lo mejor cuando se construyeron las oficinas de la Federación allá en Toluca, pues hubo cemento ahí que se los dieron más barato o no les cobraron algunos costales. En fin, había elementos como para proteger lo más que se pudiera a Billy Álvarez, tratando de que él regresara en instancias judiciales, que lograra liberarse de estas... Bueno, a Víctor Velázquez no lo intentaron matar. A Víctor Velázquez, que yo sepa, no. No nos había Pero estuvo, contado, pero en un momento dado, estuvo detenido cárcel. por una acusación que terminó probando que fue falsa de una presunta A él y a presunto varios. delito sexual, ¿no? Ok. A varios. Fue detenido, fue llevado a Lo estaban Veracruz. difamando. Por Y, dos. y exactamente, Uno y fue por un detenido delito sexual y el otro por una trata de blancas. por trata de blancas. Wow. Y en ese caso logró probar, fueron falsos. digamos, que fueron acusaciones armadas, ¿no? Acusaciones armadas. Tampoco Sí. te detengo para que le bajes ya tanto Sí. y retírate de estar. Mucha presión. Toño Valle Cantarell, ¿cómo significamos este momento? Pues sí tiene que ser histórico, ¿no? Porque además siempre en estas cooperativas, ¿no? Que operan de una manera tan particular, ¿no? También parecería que pues hasta entre ellos se blindan, ¿no? Hasta entre ellos se protegen, justamente para mantener este modelo de negocio, este modelo que es la cooperativa. Ya desde ahí, desde el momento en el que se le voltean o señalan al que fuera el mandamás durante más de 32 años, ya desde ahí, Álvaro, o sea, ya ¿Sabes desde ahí dónde se tiene que catalogar como histórico. Comienza, Toño, y eso te acuerdas, Héctor, lo comentamos hace un rato. En el 2009, Carlos Terroba Wolf, que era un operador de la cooperativa, se une con un grupo de socios cooperativistas y les hace una presentación y les enseña a través de videos los mecanismos bajo los cuales presuntamente le estaban robando dinero a la cooperativa. Y los cooperativos fue tan convincente, ¿sí?, de cómo se triangulaba el dinero a través de empresas offshore, que eran empresas que tenían sedes en paraísos fiscales, en Islas Caimán. O sea, fue este señor y se los demostró. Se los demostró a los O sea, cooperativistas. solamente la estupidez, un estúpido diría que metería las manos al fuego. Les por demostró Billy, ¿no? y a través- O sea, espérame, León. Sí. O sea, solamente un estúpido diría, yo meto las manos al fuego por el Álvaro, Billy, ¿verdad? Te voy a corregir. No solamente un estúpido, alguien que tenga las manos igual de sucias. Cuando tú sin pruebas empiezas A defender. a alguien que a lo mejor es indefendible, tú dices, Ok. yo dudaría de ti también, ¿no? O sea, yo lo que sé- tú dirías, yo meto las manos al fuego No. por Billy. ¿Tú dirías eso? Por nadie en el nadie. No, ¿tú lo dirías? no. ¿Tú lo dirías? Ok. Pero Álvaro, bueno. yo lo que sé es que tú tienes información privilegiada. Muy privilegiada. Muy privilegiada. Muy que no has privilegiada. querido revelar y que estaría increíble que lo hicieras. Ajá. Ah, de hermano. estas operaciones de Billy Álvarez con periodistas. Ahora, en el asunto ¿Sí, de... ¿Es verdad o Ah, no? es verdad? caray. Ah, caray. ¡Claro! Ah, caray. ¡Claro! Pero no lo has querido decir. Te estás guardando los comodines. Yo solamente voy a decir, no voy a decir, va a haber un periodista que va a ir a la cárcel ¿Solamente uno? para entrevistar al Billy, ¿no? O para hacer cobertura noticiosa. ¡Ay, miedo! que sí, los filtros De lo que en me el entero en este programa. Los filtros en el fútbol mexicano, es decir, ya cuántos han caído a la cárcel, estamos viendo. A Fidel Curi lo satanizaron porque dañaba la imagen del fútbol mexicano. Carlos Ahumada, ¿te acuerdas? En su momento, ¿no? Era dueño de Santos Lankenau. hace muchos años. El dueño del Jorge Querétaro. Lankenau. Pero Jorge Lankenau Héctor, era Aquel dueño del Querétaro. del Querétaro. Maure. Héctor, con el tema de Curi también creo que las formas de él en ciertos momentos no eran... Si no lo ayudaban. Los otros, Sí, o sea... Billy, Bueno, Billy es la parte contraria de las formas. ¿Se acuerdan Sí, de, totalmente. Digo que no quiere decir una cosa o sea, que seas más educado, no Lo quiere decir que seas elegante menos no le ladrón, ¿no? quita, sí. ¿Se acuerdan de Pero Francisco no Bernati le ayudó. y Carlos Enaine, que eran dueños en su momento del Puebla? Se también demandaban entre ellos y también terminaron cerrándoles las puertas del fútbol mexicano. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Emilio Muchos Maurer, casos. Maurer fue a la Emilio cárcel. Maurer. Bien, porque se opuso. Ok. O sea, no es nuevo, pero es histórico.